Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir: este devocional es mi segunda gracia. Bueno, muy bien, aquí estamos mediando la semana y, bueno, por supuesto que con una claridad mayor, en algunos casos ya se acerca a una luz muy próxima a ser meridiana para lo que necesitamos. Hemos experimentado, hemos gustado, hemos caminado juntos durante estos meses y estamos en nuestro momento ideal. Estamos llegando, como dicen los expertos en epidemiología, a la cresta de la pandemia del COVID. Entonces, en el caso nuestro espiritual, estamos llegando al punto para poder descender sobre lo que vamos a hacer. Hemos venido ascendiendo. Vamos a descender en la acción, aunque nuestra experiencia individual seguirá siendo de crecer en estatura, en gracia, en sabiduría. Claro, el camino de la vida al entendido seguirá siendo siempre hacia arriba, pero tendremos una acción aquí, en la tierra, no solamente crecer y crecer y crecer y ser llenos y ser bendecidos, sino que el Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces vamos a entrar todos con nuestra boleta al escenario de aquello para lo cual la historia nos reclama, nos llama, nos ha preparado. Somos compañeros no solamente de viaje, de marcha, sino que estos tiempos hicieron coincidir nuestra presencia en la tierra. Se dice coetáneos. Si tú tienes 12 años de edad o 15 años de edad, o eres menor de 20 y tú eres de entre 20 y 40, y tú entre 40 y 80, y tú de entre 80 y 100, igual estamos todos marchando juntos. Niños, jóvenes, adultos, mayores, ancianos, todos, varones, mujeres, indiferentemente, indistintamente, de cualquier condición. Desde el comienzo las reglas del juego eran: estamos constituyendo y creando un movimiento, una dinámica, una comunidad sin discriminación, ni sexual, ni racial, ni social. No la hay y no la vamos a dejar que nazca, o si existe en algunas partes la vamos a detectar dónde está y la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque no vamos a replicar más de lo mismo. Precisamente, pues, si hemos salido de Egipto es porque no más los dioses de Egipto, no más la religión de Egipto, no más la dieta de los puerros y de las cebollas de Egipto. Hemos estado con algunas, por supuesto, incomodidades por el cambio de rutina en esta marcha, en esta peregrinación. Pero vamos a entrar a nuestra primera conquista. Vamos por
nuestro Jericó. Y bueno, ya sabemos, un alma es no dos, ni una familia, no, ni un barrio, ni una casa, ni una comunidad, no, un alma, una, con nombre propio. Y entonces, no sé cuál es tu conducto regular, no sé tú que me escuchas, quién es la persona a través de la cual tú tienes un eslabonamiento con toda esta estructura orgánica. Y entonces le escribes a esa persona: mi alma, mi Rahab, la ramera de Jericó, es fulano de tal, alguien que vamos a meter en la genealogía de Cristo. Entonces esa es esa persona. Ahí miramos cómo estás de discernimiento, de madurez. Es un examen de laboratorio. Allí está todo. Allí está tu ADN. Ahí está todo porque tú lo estás engendrando. Sí, estamos hablando suficientemente claro, ¿verdad? Bien, entonces tú le haces saber ese nombre a esa persona. Esa persona a su vez la colocará por el canal correcto y yo mismo voy a mirar tanto tu nombre como el nombre de esa persona y vamos a orar uno de los domingos de milagros. Tan pronto estemos todos listos, si es este próximo, pues en este lo hacemos, y no el próximo, cuando todos tengamos nuestra boleta, vamos a orar por esas almas y vamos a ver operaciones y portentos de Dios como no se han visto. Pero tenemos que hacerlo. Escucho con frecuencia y me escriben muchos hermanos diciendo que la palabra que está viniendo, la revelación que está viniendo, está dentro de la categoría de que cosas que oído no oyó. Hemos visto algunos portentos, prodigios, milagros, señales, claro, pero lo que viene, claro, será mayor, de manera que también se cumpla cosas que ojo no vio. Son las reglas más sencillas, más básicas para nuestra organización, nuestra marcha, para seguirnos estructurando como ejércitos en orden. Y entonces, de nuestra responsabilidad, de nuestra fidelidad en lo poco, dependerá que seamos puestos sobre mucho. Es algo que todos conocemos. El que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Y en este caso, pues, bueno, vamos por ese un alma de este nuevo comienzo. No es simplemente algo poético. Ah, sí, el mes número 8. Ah, sí. Nos acercamos al mes 9, que es la manifestación de la vida. Sí, pero no es para hacer un poema. No es lírica de los hebreos antiguos, refritándola en el siglo XXI. De ninguna manera. Es que así como suena hermoso y poético, es una experiencia que debe ser vivida, experimentada, gustada, hecha carne en tu vida. Muy bien, entonces este es el terreno inmediato
el terreno que estamos teniendo por delante. Ya tengo unas primeras informaciones de algunos centenares de personas que están ya del otro lado, pero vamos a hacer campamento, pero están ya cruzando esta línea. Entonces, ¿recuerdas que hablamos que el ritmo de nuestra marcha no será a la carrera de los atletas, pero tampoco será en la parsimonia de los que no se pueden mover, sino que trabajaremos un promedio? Bien, pues de eso se trata. En este momento, la nube está sobre nuestro campamento y estamos aquí quietos y estamos esperando que todos y cada uno entendamos, tengamos claro este ejercicio y demos el paso. Y continuaremos nuestra marcha, por supuesto. Marcha de conquista, marcha de victoria. La primera conquista es esa incredulidad, esa indecisión, esa irresolución que pueda estar en ti y decir, sí, me gusta todo, pero pero con almas, no, yo con la mía tengo suficiente problema con mi alma para irme a meter con otra. No es bueno que el hombre esté solo. No es que te vayas a casar con esa persona, estamos hablando espiritualmente. Y yo sé que me estás entendiendo. Entonces, bien, esta es nuestro derrotero, esta es nuestra misión. Cada vez, hermanos, tenemos esta luz delante y sobre nosotros. Sería pues muy desastroso que tuviésemos que abrir una frecuencia para unas personas y otra para otros. Yo no lo entiendo así, ni lo veo así. Siempre desde el principio dije que todos juntos, desde el mayor hasta el menor, que ninguno por despistado que sea se nos vaya a quedar. Vamos a darle la mano, vamos a animar, instar, redarguir. Vamos. Y no debe haber nadie que diga no lo entendí. Bueno, hablamos de ancianos como Abraham, como Moisés, o como aquellos dos profetas que estaban cuando Jesús nació. Ya lo mencionamos, de manera que no haya alguien que tenga el resquicio en su mente de pensar que porque está muy viejo. También hablamos de los jóvenes, para que no haya nadie que piense que porque está muy joven no va a poder. Puede el anciano, puede el joven, puede la doncella, puede el varón. Pues de las mujeres, tiempo me faltaría para dar ejemplo de la demostración de espíritu y de poder que han hecho en esta generación. Soy un abanderado de la demostración, no teoría, no doctrina, sino demostración de la capacidad de la mujer, no solamente a donde estaba restringida para tener hijos y estar en la casa, o en el mejor de los casos, para que saliera al campo laboral a ser cabeza de familia por estar abandonada por hombres irresponsables, o compañera de equipo, coequipera, para ayudar
sobrellevar la carga que significa materialmente el sustento del hogar. No, esos no son todos sus valores. No solamente puede ser sola o acompañada una persona capaz. No, es capaz, pero es más que eso. Y espiritualmente también hemos podido a través de estos años ir mostrando y evidenciando los testimonios de mujeres y muchas mujeres y cada vez más mujeres, líderes y valientes guerreras que han empuñado sus espadas y han estado hombro a hombro en el campo de batalla. Pero ¿por qué si la Escritura dice que solo son hombres de guerra? Contestamos preguntas que sabemos que van a aparecer en el chat, porque está escrito: en Cristo no hay varón ni mujer, ni siervo ni libre, ni bárbaro ni escita, ni circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿por qué no le hablo a la nueva creación? ¿Por qué hago esta discriminación de hombres y mujeres, de jóvenes y niños y ancianos? La hago porque vamos al ritmo que va al campamento. Y como en el campamento todavía hay eso, todavía se discrimina, entonces yo hablo en el idioma de la discriminación. Pero para salir de ahí, ejemplo, alguien cae en un río tormentoso o en un mar embravecido y las aguas lo están arrastrando y hundiendo, el oleaje o la corriente. Entonces, ¿qué hago yo? Decirle: salga a la orilla y allá le doy la mano. No, la persona ha caído allí y no está para dar consejos, para recibir consejos, sino para ser sacada del agua. Entonces, digo, bueno, yo me voy a tirar al agua, pero en una que esté más tranquila. Digamos, mañana, cuando el mar esté menos embravecido, ya me meto. No, es ahora y es aquí, en las condiciones en que estamos. No, me voy para una piscina y me tiro al agua por amor a esa persona. No, es donde está la persona, donde está el problema, en las circunstancias en las que estamos. Entonces, ahí me meto, ahí me arrojo a esas aguas, en esas condiciones, y es lo que estoy haciendo. Sí, espero que me estés entendiendo. Entonces, mañana las cosas cambian. Cuando digo mañana no estoy hablando de cuestión de 24 horas, sino como cuando cantamos: mañana cantaremos, mañana para ti. Entonces mañana estamos mejorando, mañana es de día en día, vamos mejorando las condiciones, vamos creando las condiciones de manera que no haya excusa. No se había entendido, sí, ya se entendió. Entonces todos, desde el mayor hasta el menor, sin hacer acepción de personas, sin hacer acepción de nada ni de nadie, por ningún motivo. No hagamos la lista de por qué motivos hay discriminación, no la haremos. Entonces, por eso es este énfasis. No los voy a fatigar más, voy a dejar este resto de semana en quietud en cuanto a este punto y esperemos cómo vas a contestarme. Me envías, por favor, por medio de la línea que te digo, el nombre de esa persona y lo veremos o la veremos conectada el sábado, y el domingo traeremos una palabra de bendición para esa vida, para esa alma, y empezará literalmente un mes 8, un nuevo comienzo espiritual e integralmente para ti y para esa alma.
Vamos a ver señales, vamos a verlas. Solo me resta decir que la incredulidad siempre impedirá el paso de la palabra. Hasta ahí llega. ¿Hasta dónde son los límites de lo que podemos hacer? Hasta donde tú puedas creer. Si te bloqueas, nos bloqueamos y hasta ahí llegamos. Entonces, Jesús no pudo hacer muchas señales y portentos, ni milagros, ni sanidades, ni operaciones de Dios en su tierra, en Nazaret, entre su parentela. Entonces, el Cristo que está en ti está rodeado de pensamientos, de emociones que te son familiares, que te han visto nacer y crecer. Y entonces esos pensamientos van a decir, ¿y tú quién eres también para fanatizarte así? ¿De dónde sales con esas demandas y exigencias? ¿Acaso tú no eres fulanito de tal, sutanita de tal, hijo de tal, que trabajó en tal parte o que estudió en tal otra o que cometió tales errores? Esa voz va a estar dentro de ti. Ese es tu Nazaret. Los enemigos del hombre, dice Mateo capítulo 10, versículo 36, serán los de su propia casa. Y la casa es esa, la cual casa somos nosotros, dice la palabra. Ahí está. Entonces vamos a callar las voces de duda, de incredulidad en nosotros. Esto es lo primero, lo básico, para que podamos pasar por sobre eso. El águila vuela sobre las tormentas. La gallina escampa. La gallina se mete debajo de una rama, de una teja, de un salvaguarda para no mojarse. El águila ve la tormenta y vuela más alto que las nubes que están destilando el agua. Y vuela por encima de ellas. Entonces, ¿qué actitud vas a asumir frente a la lluvia de pensamientos que están viniendo a tu mente? Vas a escampar y vas a decir, esperemos que este hermano Alfredo deje de presionar con esa historia del alma. No se va a poder quedar hablando todos los días de eso. Pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero créeme que prefiero esperarte un poco y decir, aquí va un amigo mío, una amiga mía, que dudó y venció. A tener que decir, aquí yace un amigo mío que no creyó y ahí quedó. No. Es mejor perro vivo que león muerto. Vamos adelante, todos. Dice, yo soy un pobre perro. Pues es más valioso ahorita un perro batiendo la cola que un león que rugía en alguna época de la historia de la humanidad y ya no está. Entonces, llénate de fe, llénate del Espíritu de Dios. Tomaste la bendición con la que abrimos agosto. Los vientos de agosto están soplando. Inhala profundamente, llénate del Espíritu de Dios. Un feliz día para todos.